¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Pero muy bien. Pues bueno, vamos a continuar con las clases. Eh, Esta corresponde a la clase de geografía, el día miércoles 29 de abril. Y pues bueno, hoy voy a tomar tal cual de guía el libro digital, que lo voy a compartir en pantalla. Pues bueno, miren, aquí estamos. Las actividades que hemos dejado pendientes, recuerden que tiene que ver con el tema del índice de desarrollo humano. Les marco aquí. Ese es el tema principal con el que empezamos ahorita en este tercer trimestre. Y las actividades que les he dejado es el hecho de que comiencen con la lectura de varias páginas y puedan contestar algunos puntos de una actividad. El día de hoy también vamos a continuar con otra actividad. Igual brevemente vamos a hacer un repaso de este tema. Para los que ya igual ya avanzaron estas actividades y los que no, vamos a recordar. El tema es índice de desarrollo humano. ¿A qué se refiere? Básicamente, este es un indicador que nos ayuda a checar sobre todo las condiciones de desarrollo de diferentes países. Así es como básicamente el PNUD, aquí están estas iniciales, ¿sí?, que corresponden al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Básicamente lo comenzó a utilizar para hacer las mediciones en diferentes países del mundo, prácticamente en todos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder observar de qué manera estaban desarrollando, estaban avanzando en cuestiones básicamente de calidad de vida. Recuerden que les había comentado, y se también hicieron sus actividades, que para poder calcular este indicador, trabaja con 3 componentes, ¿sí? Aquí tenemos el primero, que es la esperanza de vida al nacer, los años promedio de escolaridad y el ingreso per cápita, ¿sí?, que tiene que ver con la cuestión de entrada de dineros vaya al país. Los años promedio de escolaridad van relacionados más que nada con el nivel de escolaridad que tiene la población de dado lugar o dada región, y la esperanza de vida al nacer, es decir, los años que se espera que viva una persona, ¿sí?, en diferentes condiciones sociales y económicas. ¿Ok? Entonces, con estos 3 componentes, el índice de desarrollo humano obtiene un dato, un número. Miren, aquí en este cuadro de esta página, la 265, tenemos el cuadro 3.1. Y aquí en la última columna tenemos el resultado de estas regiones que aquí nos indican. Si se fijan, estos resultados varían. Lo más alto, recuerden, es el valor de 1, y el valor más bajo que considera en este caso para medir los niveles es el de 0.350. ¿Sí? Claro que si encontramos un nivel mucho más bajo, se va a catalogar dentro de este nivel, pero estaríamos hablando de un índice de desarrollo humano muy, muy bajo, o sea, un estilo de una calidad de vida muy precaria. ¿Sí? Vamos a retomar el tema de por qué es importante este cálculo. Básicamente, un ejemplo, aquí el libro nos da una reseña muy breve en esta parte, que nos dice, el índice de desarrollo humano aporta información para evaluar los avances socioeconómicos de un país y tener una visión más amplia del desarrollo de la población. Básicamente se refiere a que hacen comparaciones entre los países, ya según como los vayan catalogando con esta parte, con los niveles, que sea un nivel muy alto, medio o bajo, van checando los niveles de desarrollo que tiene. Y van checando cada uno de los componentes, como los que platicamos hace un momento. Estos componentes los van revisando en cada uno de esos países donde se está analizando y se van dando cuenta en qué punto
digamos, tienen un problema con el desarrollo, ¿sí? Recuerden que este índice está muy aunado a lo que sería la calidad de vida y el cómo se desarrolla una persona en tal lugar, tomando en cuenta diferentes cuestiones. Muy bien. En la siguiente página, también ya la revisaron, tenemos un cuadro que nos muestra, es el cuadro 3.2 en la página 266, y nos dice, básicamente nos muestra el índice de desarrollo humano en el mundo, ¿sí? Igual si ya checaron el cuadro se dieron cuenta de que hay una variación en el color. Lo que nos indica más que nada es cómo están acomodados los países por el índice de desarrollo humano que tienen según el nivel de clasificación. ¿Sí? ¿Recuerdan? Muy alto, alto, medio y bajo. Y aquí están todos los países con su índice de desarrollo y el lugar que van ocupando. Aquí es fácil ubicar a nivel mundial, según este cuadro, cuál es el país que tiene un índice de desarrollo muy alto. Bien, lo voy a marcar aquí. Ya checaron qué país es. Es Noruega. Noruega, espero recuerden en qué continente se encuentra, ¿sí? Y hacia qué parte de ese continente. Si checan el índice de desarrollo humano de este país, miren, está muy cerca del valor 1. O sea, está casi en el máximo de lo que, de cómo lo mide el programa de las Naciones Unidas, ¿sí? Esto nos indica muchas cosas en este país, claro, que a mí me gustaría que lo checaran. Aquí en el libro nos habla brevemente de ese país y nos dice de qué manera están desarrollados cada uno de los componentes. El sector salud en el país, el Producto Interno Bruto, la atención, la calidad en la atención de salud a las personas, el ingreso per cápita, ¿recuerdan? Que se refiere al ingreso económico, a la parte de la entrada de dinero. Lógicamente, si vemos este dato de este país, pensaríamos que esos componentes están muy altos, o sea, esas personas, su calidad de vida, digamos, está en un nivel muy alto, ¿sí? Y esa es una de las maneras como nos ayuda el índice de desarrollo humano, incluso a conocer la manera como viven en cierta región, ¿sí? Bueno, recuerden este cuadro de esta página 266, les va a servir mucho para la actividad que les voy a dejar el día de hoy. En la siguiente página, la 267, tenemos un cuadro, un mapa mundi, digamos, en donde se muestra cómo está distribuido el índice de desarrollo humano, ¿sí? A nivel mundial. Aquí en la parte de la leyenda tenemos marcado son 1, 2, 3, 4, 5 diferentes colores los niveles, ¿sí? De cómo se mide el índice de desarrollo humano según las condiciones de cada país. Entonces, incluso hay una opción aquí en la leyenda con color gris que de esos países no se tienen datos por diversas circunstancias, incluso usualmente algunos de esos países llegan a tener situaciones tan precarias en cualquier de los temas que se quieran evaluar, en la cuestión de la salud, en el tema del desarrollo económico, en el tema cultural. Todos esos detalles usualmente a veces son tan precarios o difíciles de medir que por eso también se marca aquí en este mapa. Si checamos este color, ¿dónde se ubica? Se ubica prácticamente, la mayoría de los que se identifican están en esta región. ¿Sí recuerdan cómo se llama este continente? ¿Sí? Y aquí tenemos 3 países que están sin datos. Muy bien. Sí, pasamos a la siguiente página. La 268. Aquí es donde les indiqué una de las actividades que tienen que completar, que es esta.
Aquí tenemos incluso unas imágenes, miren lo que les comentaba del país con el índice de desarrollo humano más alto, que es Noruega. Dice en la figura 3.1, esta imagen, la población noruega ocupa el primer puesto de desarrollo humano en el mundo. ¿Sí? Aquí nos muestran una cuestión cultural, una de las tradiciones ahí en Noruega que se llama el desfile en verdad por el Día Nacional. ¿Sí? Y en esta otra imagen tenemos lo contrario, en la figura 3.2, y nos dice, las precarias condiciones de las escuelas y la educación en la República Centroafricana disminuyen su desarrollo humano. ¿Sí? Aquí simplemente nos hablaron nada más del tema de educación. O sea, las condiciones precarias del sector educativo en la República Centroafricana, que es un país del continente africano, automáticamente disminuyen el desarrollo humano. Y también es importante conocer cómo este único componente del sector educativo puede afectar incluso a otros componentes. ¿Sí? Ok. Pasemos a la siguiente página. En la 269. Cuando veníamos checando todas las anteriores páginas, estábamos hablando a nivel mundial. Estamos hablando de un análisis del índice de desarrollo humano por país. Ya a partir de esta página de la 269, se comienza a hacer un análisis a nivel nacional, ¿sí? A nivel México. Entonces aquí en la lectura, también espero ya la hayan checado, nos empieza a hablar del comportamiento del índice de desarrollo humano en nuestro país. ¿Sí? Incluso nos muestra aquí un cuadro por entidad, o sea, por estado. Es el cuadro 3.3, donde nos pone a todos los estados del país. En este caso están ordenados por orden alfabético, no están ordenados por el resultado del índice de desarrollo. ¿Sí? Entonces, aquí, a simple vista, pudiera ser difícil ubicar cuál es el estado con el índice de desarrollo más alto, cuál es el más bajo. Tendríamos que ordenarlos. Pero si hacemos un análisis rápido de este cuadro, un ejemplo, vemos a la Ciudad de México con un índice alto de 0.830. Vamos a checar otro estado con un índice alto. Si se fijan, la mayoría tiene un índice empezando con 0.7, la mayoría. Entonces, probablemente hay una cuestión homogénea en desarrollo, pero es más, vamos a ubicar de una manera más sencilla un estado con un índice de desarrollo bajo. Miren, aquí tenemos un ejemplo, Chiapas, con un índice de desarrollo del 0.667. Tenemos también aquí a Oaxaca, con un índice de desarrollo del 0.681. Checando los demás, vamos a decir que son de los estados con menor desarrollo socioeconómico. Aquí tenemos a otro que es el estado de Guerrero. Esos serían los tres estados con más bajo índice de desarrollo humano, ¿sí? En el país. Y ubicamos, acuérdense, el más alto, que es la Ciudad de México. Incluso si han logrado ver, bueno, incluso aquí miren, en la página nos muestran dos imágenes para hacer una comparativa. La figura 3.3 en comparación con la figura 3.4. En la figura 3.3 nos muestran pues una ciudad muy sólida, muy desarrollada. Vemos aquí una avenida, se ve mucho ordenamiento. Parte del desarrollo se puede visualizar con la cuestión de las construcciones, los edificios. ¿Sí? Eso nos habla de un nivel de desarrollo económico y también social. Incluso aquí se puede ver cómo las personas están practicando un tema cultural. La mayoría se ve que andan en bici. También una cuestión de deporte, de una práctica sana. Y al contrario, en esta figura 3.4 podemos observar algunas de las condiciones en las que las personas viven. Esta imagen, según aquí la descripción, nos dice que es de una población indígena en Oaxaca, que si recuerdan este cuadro, es una de las entidades con menor índice de desarrollo humano. ¿Sí? Estas condiciones, desgraciadamente, en nuestro país son comunes, y más en esos estados, donde simplemente el acceso a servicios básicos, no solo de salud, sino también servicios públicos, como el acceso al agua,
el acceso a la luz eléctrica y a la energía eléctrica, son sectores muy precarios en esos estados. Además de que vamos a ver un tema muy interesante, como también la cuestión ambiental, sobre todo la cuestión del relieve, llega a afectar mucho. Estos lugares usualmente son lugares muy accidentados, hay muchas sierras, hay muchas montañas. Entonces, hasta cierto punto, aunado al bajo desarrollo humano, es todavía más complicado por poder llegar a comunidades muy alejadas, y es por eso que el acceso a los servicios públicos se ve muy complicado. Sí, hay mucho trabajo por hacer en estos lugares. En la siguiente página, los 270, igualmente nos muestra un análisis, en este caso del país. Bueno, aquí yo detecto como que hay un detalle con la imagen. Déjenme, le vuelvo a dar clic a ver si se le quita. Sí, miren, sí se le quitó. Básicamente este mapa dice que nos muestra el índice de desarrollo humano en México por municipios, ¿sí? Pero bueno, yo aquí lo que alcanzo a distinguir, los límites son límites estatales, ¿sí? Y básicamente nos muestra lo mismo que el mapa anterior, que era un mapa mundial. Tenemos aquí lo que es la leyenda, nos muestra los diferentes niveles, cómo se clasifican según su índice de desarrollo humano aquí en el país. Y vamos a checar un dato curioso, miren. En la leyenda nos dice que el color un poquito más café, un poquito más oscuro, es la región o la zona donde se tiene un índice de desarrollo humano muy alto. Y si nos vamos al mapa, es fácil ubicar hacia qué punto, hacia qué parte se ubican las mayores regiones con este color, ¿sí? Checamos acá en el sureste, no. En todo el sur, no. La mayoría de este tipo de regiones, en este caso de estados, según el color están, miren, en la parte norte del país, ¿sí? ¿Y ustedes qué creen que pueda ser factor para que en estos lugares se tenga un índice de desarrollo muy alto? ¿Sí? Creo que todos pueden ubicarlo fácilmente por la ubicación, lo pueden ubicar fácilmente por la localización de esos estados. Y es que la principal característica, miren, es que colinda ¿con quién? Con el país o uno de los países más ricos del mundo. Entonces, hasta cierto punto eso ha ayudado a estas regiones del país a tener un crecimiento socioeconómico más acelerado que el resto de las regiones, que el resto de los estados, ¿sí? Aquí en nuestro estado también tenemos la presencia de ese color. Miren, aquí en esta región donde está el estado de Jalisco, se ubican ahí las zonas, si se alcanzan a distinguir un poco, principalmente en la parte central del estado, que es donde está el área metropolitana de Guadalajara, y de ahí se viene hacia la zona valles, y tenemos otro crecimiento importante en la zona, ya empezando hacia la zona altos, y hacia la parte norte de la zona altos, ¿sí? Es donde tenemos, particularmente en el estado, ese tipo de crecimiento, un crecimiento muy alto. Ya el resto del país se distribuye de diferentes colores. Bueno, hay que recalcar también otra zona interesante, otra zona importante, que es la parte centro del país, que es donde está la Ciudad de México. Recuerden que es el estado o la entidad con el índice de desarrollo humano más alto en el país. ¿Sí? Otro dato nada más también para que lo tomen en cuenta, ya lo habíamos visto en anteriores clases. Otro factor importante en la zona norte del país y que ayuda mucho a esta calidad de vida, digamos, que tienen en esas zonas, es que el tema del sector industrial es donde más ha crecido. En esta parte del país, en la parte norte, es donde más ha crecido el sector industrial y es por eso que has tenido este desarrollo, ¿sí? Ok, chicos. Vamos a continuar a la siguiente página.
aquí en esta página continúa hablándonos del tema del desarrollo humano, del índice de desarrollo humano en el país, ¿sí? Incluso ya nos llegan a hablar al nivel municipal, ¿sí? Porque además del país, aparte de los estados, también hay municipios muy, muy fuertes en el país que tienen un desarrollo muy alto. Un ejemplo, uno de los municipios más ricos del país es un municipio de San Pedro Garza, en Nuevo León, ¿sí? Allá junto a Monterrey. Es de los municipios más poderosos en cuestión de desarrollo socioeconómico. Tenemos también municipios muy fuertes en la Ciudad de México. Y aquí en Jalisco, el más fuerte es el municipio de Zapopan, ¿sí? Es el que tiene el índice de desarrollo más alto de aquí del estado. Hay unas actividades, también tenemos aquí, que son muy relacionadas con las que ya le había dejado. Por eso ahorita en este caso la voy a omitir, ¿sí? Estas actividades de la página 271. Y nos vamos a brincar, ahora sí, a la actividad que les voy a dejar, ¿sí? Ok, pongan mucha atención. Vamos a partir de la página 272, es un libro de geografía, en donde vamos a hacer unos ejercicios. Básicamente se tienen que poner a investigar para obtener información, para tratar el tema relacionado con el índice de desarrollo humano, pero sobre todo aquí ya vamos a hablar del que no todos somos iguales, ¿sí? Esa es la temática aquí. Aquí nos estamos hablando ya del tema de la desigualdad social que existe en la población mundial, no solo aquí en el país, no solo aquí en el estado, sino a nivel mundial, y el cómo organismos internacionales como la ONU o el programa que crearon del PNUD, que es el programa de desarrollo, están preocupados por estas cuestiones, pues, de desarrollos no parejos, ¿sí? De que de repente como se ha manejado siempre, los ricos van tomando aún más riquezas, los pobres o se mantienen o se siguen haciendo más pobres. Esos son los factores que preocupan a estos organismos internacionales y es por ello que usan en este caso indicadores como el índice de desarrollo humano para con ello poder establecer estrategias y políticas públicas para poder ayudar a disminuir esa desigualdad que existe, ¿sí? Tratar un poco más de equilibrar. Ok, les voy a explicar de manera rápida de qué trata la actividad. La actividad básicamente son varios puntos. Aquí empezamos con la actividad 1. Se va a seguir en la siguiente página que es la 273, con una pregunta, que sería la actividad 2. Aquí tenemos la 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? La 7 es algo que tenemos que hacer presencial, pero igual, aunque bueno, miren, dice, comenta las diferencias socioeconómicas que existen entre México y los países que anotaron. Ahí pudiéramos hacer un pequeño análisis que ahorita les voy a explicar. Bueno, en esta primera actividad, incluso aquí nos lo indica. Dice, observen las siguientes imágenes, que son 4 imágenes, y hay que buscar en un atlas, en un almanaque, o básicamente en internet, hay que hacernos de bibliografía, hay que tener libros, algo, para apoyarnos, para poder investigar, y vamos a completar este cuadro, que tiene una columna donde se ponen diferentes características e indicadores que tenemos que checar de cada país. Y tenemos lo que son 1, 2, 3, 4 países, ¿sí? México, Alemania, India y Malí. Y si se dan cuenta, corresponde a cada una de las imágenes que están aquí arriba. Ok, ¿qué se va a hacer para cada país? Vamos a checar en cada uno de los espacios y vamos a anotar en qué continente se encuentra, cuáles son las principales actividades económicas. Recuerden que también en las clases pasadas ya tenemos mucha información relacionada con estos factores que tenemos que investigar.
cómo está catalogada la esperanza de vida en cada uno de estos países, cómo está también medida la escolaridad, el ingreso per cápita, recuerden que es la cuestión del ingreso monetario, y cuál es el índice de desarrollo humano de cada uno de estos países. ¿Sí? Ok, eso es parte de esta primera actividad de la página 272. Ya en la siguiente página, la 273, viene esta pregunta que nos pide que describamos las diferencias que se perciben en las fotografías. ¿Sí? Nada más es cuestión de regresarnos a esta página 272, checar fotografía por fotografía, vamos a ver incluso a qué país corresponde. Y esta pregunta nos pide que describamos las diferencias que ustedes observan y perciben en las imágenes. ¿Sí? Simplemente con checar las imágenes, ustedes qué diferencias notan en ellas, ¿sí? Y hay que anotarlo. Igual les puedo dar un consejo. Si este espacio no es suficiente, hay que hacerlo en un cuaderno. ¿Sí? Y hay que tener la evidencia, recuerden, hay que mandar la evidencia. La pregunta 3 dice, en equipos de 4 integrantes, vamos a omitir eso, cada uno lo va a hacer. Entonces dice, cada uno va a elegir un país del que casi no hayan escuchado. ¿Sí? Verifiquen con ayuda de su profesor. Ahorita, bueno, los voy a ayudar de alguna manera, en donde van a poder checar el país que pueden elegir. Dice que ningún equipo haya repetido la elección de un país. Aquí va a ser difícil poder hacer eso. Cada quien elija un país de los más raros, digamos, como dice aquí la pregunta, de los que nunca hayan escuchado. Y se pueden apoyar con el cuadro. Vamos a regresarnos un poco rápido. Se pueden apoyar con este cuadro de la página 266. ¿Sí? Aquí, recuerden, aquí están todos los países con su índice de desarrollo humano. De aquí pueden tomar ese país para poder contestar esa pregunta. La siguiente dice, elaboren un tríptico que contenga la siguiente información. Si recuerdan que lo que es un tríptico, digo, igual acuérdense, ustedes ya tienen a la mano mucha bibliografía, mucha tecnología sobre todo, ahí lo pueden investigar, pero de manera rápida les digo, es un folleto, ¿sí? Se le dice tríptico porque se divide en 3 partes, ¿sí? Básicamente que es como se maneja ese folleto, pero igual investíguelo para que vean un ejemplo. Dice, en este tríptico deben colocar la siguiente información. Después de que hayan elegido el país raro, del que no hayan escuchado nada, van a anotar en el tríptico el nombre de ese país, la bandera, marcando, el nombre del país, la bandera, el mapa del continente donde se ubica, el valor del índice de desarrollo humano que tiene ese país, los datos de esperanza de vida, escolaridad e ingreso per cápita, las principales actividades económicas de ese país, y van a colocar también al final imágenes representativas de ese país. ¿Sí, chicos? Recuerden, la idea es que tomen o elijan un país, digamos, de los raros. ¿Sí? Acuérdense. Cuando chequen ese cuadro de los países ahí, del índice de desarrollo humano, váyanse a elegir un país que nunca en su vida se habían imaginado que existe. ¿Ok? Muy bien. La siguiente actividad, la siguiente pregunta, o el siguiente punto nos pide, bueno, aquí nos pide que intercambiemos los trípticos, en este caso sería con otra persona. Vamos a omitir esa parte. Pero entonces, ya que tengamos esta información, hasta el punto 4, vamos a hacer lo que nos pide el punto 5. Dice el inciso A, nos pide que contestemos cómo es el valor del índice de desarrollo humano de México en relación con el índice de desarrollo humano del país que seleccionaron y que investigaron. ¿Sí? ¿Cómo es el valor de este índice de México con el del país que seleccionaron? ¿Cómo es ese valor? ¿Cómo es esa relación, esa diferencia? El inciso B nos dice, ¿creen que es útil conocer el índice de desarrollo humano de un país? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí creen que sea muy útil el saberlo?
Y ahorita brevemente les platiqué por qué se mide ese índice, ¿sí? Así que recuerden lo que ahorita les acabo de platicar y no se queden con eso e investiguen más. Entonces, ¿creen que es útil conocer el índice de desarrollo humano de un país? ¿Y por qué? ¿Vale? El inciso C nos dice, ¿qué otros indicadores tomarían en cuenta para evaluar el desarrollo de un país? Aparte del índice de desarrollo humano, ¿qué otros indicadores pueden tomar? ¿Sí? Hay que investigar qué indicadores, cómo se mide cada país, un ejemplo, cómo se mide México, y les puedo dar algunos ejemplos. Un ejemplo, el famoso PIB, o el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, la calidad de los servicios de salud, incluso la inflación. También ese indicador nos dice mucho de un país, ¿sí? Son algunos de los ejemplos, pero traten de investigar otros más que les sirvan para investigar el desarrollo de un país, para evaluarlo. Y el índice D nos dice que ustedes consideran suficiente comparar los valores del índice de desarrollo humano de México y otros países para conocer sus diferencias socioeconómicas. ¿Ustedes creen que comparando los índices de México y otros países, comparándolos, con eso vamos a conocer las diferencias socioeconómicas? A ver, según lo que hemos platicado y lo que han leído y lo que van a investigar, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? Si lo consideran suficiente o no. El siguiente punto, que es el punto 6, es un pequeño cuadro, es muy sencillo, y nos dice, investiguen cuál es el índice de desarrollo humano de nuestro país, en este caso de México. Anótenlo en esta parte y escriban 2 países de América con mayor índice de desarrollo humano, que irían aquí o aquí, y 2 con menor índice de desarrollo humano que México, ¿sí? Irían acá. Entonces recuerden, aparte de nuestro país, van a colocar 2 países de este lado, del continente americano, con un valor menor que México, y de este lado van a colocar 2 países del continente americano con un valor del IDH, del índice, más alto, ¿sí? Básicamente es lo que tienen que hacer con este cuadro. Y bueno, por último, lo que les comentaba, el punto 7, en el momento creí que era una cuestión de discusión con los demás compañeros y maestros, pero no. El punto 7 nos dice, nos pide comentar las diferencias socioeconómicas que existen entre México y los países que anotaron en este cuadro, ¿sí? Básicamente es un texto, pueden hacerlo en un párrafo solamente, algo muy sencillo, en donde ustedes comenten las diferencias socioeconómicas que existen de México con los países que tienen un índice más alto y con los 2 países que tienen un índice más bajo, ¿sí? Estos ustedes los van a investigar, los van a elegir. ¿De dónde se pueden apoyar? Del cuadro de la página 266, ¿sí? Recuerden que ahí están todos los países en el mundo según su índice de desarrollo, ¿sí? Y acuérdense lo que dice este punto. Países del continente americano, ¿sí? De América. Ya que tengan toda esta información, entonces van a conectar este punto. El punto 7. En un pequeño texto. Ok, chicos, de repente sé que es algo de información. Al inicio cuesta un poquito asimilarla, pero también les pido mucho que no se queden solamente con lo que veamos en clase. El hecho de dejar las actividades es un buen apoyo para reforzar lo que estamos viendo, pero siempre también busquen en internet, que es ahorita la herramienta más poderosa que tenemos de información, que a la vez también recuerden que no todo lo que esté ahí es correcto al 100%, siempre hay que checar diferentes referencias, diferentes lugares donde checar la información, pero aprovechenlo para que también todas las dudas que de repente se les generen ahí mismo se vayan disipando, ¿sí? Y finalmente les digo, también vamos a estar recibiendo las dudas en plataforma y en foro. ¿Sí, chicos? Pues básicamente esta sería la actividad para el día de hoy, miércoles, desde la página 272
a la página 273. Bien, chicos. Muy bien, pues sería todo. Voy a estar pendiente de sus entregas y de sus dudas en plataforma. ¿Vale, chicos? Cuídense mucho y pues sigan disfrutando a su familia. ¿Sí? Acuérdense, no salgan de casa a menos que sea muy necesario. ¿Vale, chicos? Dios, se cuidan mucho.